Dios Todopoderoso, te damos muchas gracias, Señor. Hemos venido, Señor, ante ti con humildad, con adoración, a alabarte, Señor. Tú eres grande, todopoderoso, eres el único en quien nuestra confianza, nuestra seguridad está. Tú eres el Dios siempre fiel, el misericordioso, el lleno de gracias, Señor. Y por eso a ti hemos venido, Señor, a buscar de tu palabra, a buscar de tu dirección. Cuando te necesitamos, Señor, enséñanos a clamar a ti. Pero cuando otros te necesitan, como esta ciudad te necesita, como esta nación también te necesita, Señor, enséñanos a interceder, Señor, también por otros. Aunque se lo merezcan o no se lo merezcan, no es para nosotros el determinar quién merece o no, pero sí es para nosotros, Señor, el venir a tu presencia como tus hijos, como tus hijas, y clamar e interceder por los demás, Señor. Y a eso hemos venido hoy, a estudiar tu palabra, a aprender de ti y a saber cómo podemos, Señor, más eficientemente también ser de bendición para esta ciudad y para este país. Nos encomendamos en tus manos para este estudio, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Alfonso. Buenas noches. Dios los bendiga. Para los que no me conocen, soy Alfonso, me llamo Alfonso Arroyo. Estamos aquí en la iglesia desde el primer día, gracias a Dios, y hemos visto definitivamente el propósito de Dios con esta congregación. Todos sean bienvenidos y vamos a comenzar con el estudio de esta noche en Génesis 18. Si no lo tienen, búsquenlo por favor, y vamos a continuar desde el versículo 16. En la semana anterior se estudió la primera parte del capítulo 18, cuando Dios con dos personas más se aparecieron a Abraham, y Abraham los atendió, Abraham los recibió. Abraham recibió de parte de Dios la promesa del nacimiento de Isaac, y después de ese tiempo de que Abraham le sirvió a Dios y a los ángeles que estaban con él, y la otra semana vamos a saber que son unos ángeles. En el versículo 16 arranca el texto, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos. Se refieren a las tres personas junto con Abraham. Sodoma, una ciudad bíblica, histórica. La menciona Jesús en los evangelios, tiene su referencia histórica. Se supone que este relato de lo que vamos a leer hoy, lo que viene la semana que viene, en Génesis 19, ocurrió 400 años después del diluvio. 400 años después del diluvio. Y eso nos da a nosotros un marco de referencia de lo que eran los sodomitas. Sabemos que Lot había puesto sus tiendas cerca de Sodoma, y que más adelante vamos a ver que Lot vivía y compartía con la gente de Sodoma. Y me causa una curiosidad. Abraham vivía todavía, Abraham conoció a Sem, Sem estuvo en el diluvio, Sem escuchó de parte de Dios el pacto que Dios hizo con él y con su papá y sus hermanos, de que no iba a destruir más la tierra y quitar la vida de la tierra por inundación de agua. Los descendientes de Sodoma debieron haber escuchado por la tradición oral la causa del diluvio. Nosotros sabemos que la causa del diluvio fue la corrupción total en que estaba el ser humano en esos tiempos, por lo cual Dios arrasó toda vida terrestre. También de seguro conocían la promesa que Dios había hecho de que nunca más iba a destruir la tierra por agua, iba a erradicar más la vida de la tierra por agua. Y a pesar de que ellos tenían de vecinos a pocos kilómetros Abraham, Melquisedec aún vivía, ellos vivían de una manera licenciosa, de una manera pecaminosa en esa ciudad. ¿Por qué el título de la prédica? Intercedamos por nuestro Sodoma, porque Sodoma era una ciudad costera.
estaba a orillas del Mar Muerto. El Mar Muerto tiene 65 metros de largo, tiene 15 metros de ancho, y en el Mar Muerto, parece ser que en la parte norte o en la parte sur del Mar Muerto está ubicada la ciudad de Sodoma y Gomorra. Y viendo lo que le estaba diciendo, ellos sabían la promesa de Dios, pero más sin embargo, a pesar de que conocían la razón del diluvio, estaban viviendo igual de corrompidos que vivían la gente previo al diluvio. Y de pronto, con más descaro, al saber, bueno, Dios prometió que nunca más iba a erradicar la vida de la tierra por el agua, entonces vamos a, como dice, hagamos y deshagamos porque no va a pasar nada. De pronto estaban viviendo, tenían ese concepto de vida. Y todos nosotros, cuando escuchamos Sodoma y Gomorra, siempre nos viene a la mente el pecado de la homosexualidad, que era lo que era el pecado predominante en ese lugar. Pero adicional a eso, la palabra de Dios en Ezequiel 16, 49, 50, anótenlo porque hay muchas escrituras, y hay unas que vamos a hacer de referencia y otras solamente para que de pronto las busquemos en casa. En Ezequiel 16, 49, 50 nos describe la palabra de Dios cuáles eran los pecados de Sodoma, además de lo que en su parte sexual ellos vivían en contra de la voluntad de Dios. Y dice la palabra de Dios que ellos, 49, 50, Ezequiel 16, 49, 50 dice, versículo 49 al 50 dice: he aquí que esta fue la maldad de Sodoma, tu hermana, soberbia, saciedad de pan y abundancia de ociosidad tuvieron ella y sus hijos y sus hijas, y no fortaleció la mano del afligido ni del menesteroso, y se llenaron de soberbia e hicieron abominación delante de mí, y cuando la vi, las quité. Ahí describe la conducta de las personas de Sodoma, una persona soberbias, arrogantes, orgullosas, no ayudaban al pobre, al necesitado, se creían que no necesitaban de nadie. Ese complementa la palabra de Dios, que además del tema sexual, ellos tenían también un tema de soberbia y de orgullo para con Dios, que son los peores pecados que puede cometer el ser humano. Entonces, arrancan ellos hacia allá, hacia Sodoma, esa ciudad que hoy hay evidencias arqueológicas que donde supuestamente quedó Sodoma y Gomorra, y dice la historia de que ahí hubo como una especie de lluvia de fuego y azufre y la ceniza, y está eso documentado. Hay muchos documentales que afirman eso. Entonces se fueron hacia Sodoma, pero eso es algo que se va a estudiar la próxima semana. Entonces, fueron hacia Sodoma, versículo 16, y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Versículo 17, y Jehová dijo: encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer. ¿Quién era Abraham? Amigo de Dios. ¿Quién era Abraham? Una persona justa delante de los ojos de Dios. En Génesis 15, cuando Dios le hace la promesa a Abraham de lo numerosa que iba a ser su descendencia, el texto, la Biblia nos afirma: y creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Eso lo reafirma también la Biblia en Romanos 4. Entonces, Abraham era un hombre justo. Ya vamos más adelante qué es lo que significa justo, y para que nosotros nos llevemos esa bendición de saber de que también somos justos delante de Dios. Y cosa espectacular es que el Señor
Jesús a nosotros nos dice que no nos va a llamar más siervos, sino amigos, porque un siervo no sabe lo que va a hacer su Señor, pero que Él a nosotros nos ha dicho a través de la palabra de Dios. Entonces, encubriré yo a Abraham. El Señor a nosotros, de acuerdo a su palabra, nos ha revelado y nos revela todos los acontecimientos que van a acontecer en el futuro. En Jeremías 33:3, anoten ese texto, dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. En Isaías 45:11 dice el Señor que le pregunten por las cosas que están por venir, que le pregunten acerca de sus hijos y de la obra de sus manos. Jesús en San Juan 16:12-13 dice que de la obra del Espíritu Santo en nosotros, dice que y nos enseñará todas las cosas y nos hará saber las cosas que están por venir. En Apocalipsis el libro Apocalipsis en inglés, o la traducción original es revelación, quitar el velo de las cosas futuras. Y en Apocalipsis vimos la semana antes pasada, del Apocalipsis 3, del 14 al 21, de la iglesia de la Odisea, el Señor mostraba desde el primer siglo cómo iba a terminar la iglesia. El Señor, a través de la palabra y a través de la oración, nos muestra a nosotros los acontecimientos futuros, los que están por venir. En Apocalipsis 6 en adelante, el Señor nos muestra cómo va a comenzar, cuándo va a comenzar y cómo se va a desarrollar la gran tribulación. También en Apocalipsis el Señor nos muestra cómo va a ser la segunda venida de Jesucristo. Es decir, no hay un acontecimiento futuro que Dios a nosotros ya no nos haya revelado a través de su palabra. Entonces, así como el Señor no le encubrió a Abraham las cosas que iba a hacer, nosotros hoy, por medio de la palabra de Dios, podemos conocer un panorama de los acontecimientos futuros de todo lo que va a suceder en este mundo, teniendo más que todo como referencia al pueblo de Israel. Bueno, si nosotros hoy estudiamos la palabra de Dios, sabemos en qué tiempo profético de Dios estamos, teniendo en cuenta la nación de Israel y todas las noticias que giran alrededor de ella. No es sorpresa para nosotros los creyentes, para nosotros los justos, para nosotros los hijos de Dios, los acontecimientos futuros, porque el Señor nos los marcó en la palabra de Dios cronológicamente. ¿Dónde estamos y para dónde va la historia de la humanidad? Entonces, así como el Señor no le encubrió las cosas futuras a Abraham, a nosotros tampoco nos las encubre. Pero hay una manera de acceder a ello, que es por medio de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios y a través del estudio de la palabra de Dios le preguntamos a Dios, y Dios por su misma palabra nos irá revelando y nos irá mostrando las cosas que están por venir. Entonces, por eso nosotros no estamos en incertidumbre de las cosas venideras, no estamos en zozobra y desasosiego. Todo lo contrario, Jesús dijo, cuando marcaba la tendencia de su segunda venida, decía: cuando ustedes vean que estén sucediendo todas estas cosas, levantaos y erguíos, porque vuestra redención está más cerca que cuando creyeron. Entonces, todo lo que está pasando en el mundo para nosotros tiene que ser motivo de gozo y de alegría, porque en cualquier momento nos vamos con el Señor. Entonces, y no encubrió al Señor a Abraham las cosas que estaban por venir. Pero ¿qué es lo que más el Señor nos reveló a nosotros? La más grande revelación que el Señor nos dio a nosotros, a esta escritura, si vayamos, está en Colosenses 1. Colosenses 1, del 24 al 27. Esta es la más grande
revelación o el más grande acontecimiento futuro que Dios nos reveló a nosotros, que fue en un pasado, pero que se va a terminar de perfeccionar en la segunda venida de Jesús. Dice: ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que le falta a las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. Y esto es lo que el Señor nos reveló: el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Eso es lo que más el Señor a nosotros nos quiso revelar y darnos a conocer. En Efesios 1, 9 y 10, a la derecha de Colosenses, dice también la palabra de Dios, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. El misterio oculto, la cosa escondida que Dios más guardó y que reveló en su primera venida, en estos momentos y hasta su segunda venida, es Cristo y su obra, de la cual nosotros somos hoy beneficiarios de la misma. En Génesis 18:18 dice, volvamos a Génesis. Génesis 18:18. Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser bendita en él todas las naciones de la tierra, el Señor cumple lo que había prometido. El Señor a Abraham, desde que lo llamó, le dijo en Génesis 12, deja tu tierra, tu parentela y la casa de tu padre, y haré de ti una nación grande y te bendeciré, engrandeceré tu nombre, serás bendición. Entonces ya el Señor conocía lo que iba a hacer con Abraham desde su omnipotencia, de su omnisciencia, y por eso el Señor dice, le reafirma a Abraham que él iba a ser una nación grande y fuerte, y que en él iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. Y hay algo tremendo de Dios, porque Dios promete, pero el Señor a Abraham le juró en Génesis 22, y es un texto que lo retoma el Espíritu Santo en Hebreos 6, que el Señor, además de la promesa que le hizo a Abraham, le juró sobre esa misma promesa por él mismo, no habiendo alguien más grande por quien jurar, que lo que le había prometido se lo iba a cumplir. Y en Hebreos 6:18 dice que por dos cosas inmutables, porque imposible que Dios mienta. Y eso es algo espectacular para nosotros, porque Dios, que es el omnipotente, el que todo lo puede, de acuerdo a la Biblia, hay una sola cosa que no puede hacer, que es mentir. Y eso para nosotros es garantía que lo que el Señor nos prometió en Cristo Jesús lo va a llevar a cabo. Imposible que Dios mienta. Por eso dice la palabra de Dios en 2 Corintios 1:20, anoten esta escritura, que todas las promesas
promesas de Dios en Cristo, en Él son sí y en Él son amén. Todas las promesas que Dios a nosotros nos hizo en Cristo, en Él son sí y en Él son amén. Segunda de Corintios 1:20. Es una garantía que nosotros tenemos de parte de Dios, que lo que Él nos prometió a nosotros como sus hijos, como sus siervos, como su iglesia, lo va a llevar a cabo. Porque dice la palabra de Dios de que no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Eso es para nosotros una garantía. Y así como el Señor lo hizo con Abraham, a nosotros como descendientes de Abraham también lo hace. Y dice el texto que en Abraham en su simiente iban a ser benditas todas las naciones de la tierra. ¿A qué se refiere eso? Vayamos a Gálatas 3. ¿Qué significa que en la simiente de Abraham iban a ser benditas todas las naciones de la tierra? Gálatas 3, me confirman cuando lo tengan. Versículo 8. Gálatas 3:8 dice la Biblia: y la Escritura, preveyendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Versículo 9. De modo que los que son de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Saltemos al versículo 16 de Gálatas 3. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de mucho, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, cuando el Señor le dijo a Abraham: y en ti serán benditas, en ti y en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, estaba profetizando a la persona y a la obra de Cristo. Y hoy nosotros en Cristo recibimos esa bendición. Nosotros hoy, por el hecho de estar en Cristo, ya somos benditos de parte de Dios. Eso es una promesa cumplida. Ya nosotros tenemos esa posición de bendición porque tenemos la fe en Jesús como nuestro Señor y Salvador personal. Y si consideras que Jesús no es tu Señor y tu Salvador, espero que esta noche te vayas de aquí con ese convencimiento, porque el tiempo apremia, dice la palabra de Dios. Pues vamos a Génesis 18. Ahora vayamos al versículo 19. Lo chévere de la Biblia es que cada versículo y cada línea de cada versículo le podemos extraer, le podemos sacar algo que sirva para que, como dice la palabra de Dios, la palabra nos edifica y nos sobreedifica en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Entonces, versículo 19: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio. Vamos a parar hasta esa primera parte. Abraham mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Dios, haciendo justicia y juicio. Miren, Dios desde su omnisciencia identifica una conducta que le corresponde a los justos. En Deuteronomio 6, en el gran mandamiento, en la Shemitah, dice, en la Shema, dice: oye Israel, nuestro Dios uno es,
Y amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza y con todo tu corazón. Y dice Dios a través de Moisés en Deuteronomio 6, y repetirás estas palabras a tus hijos y a los hijos de tus hijos, en el camino, al levantarse, al acostarse. Sí, desde la omnisciencia de Dios, y el Señor sabe que si nosotros somos temerosos de Él, si nosotros le creemos a Él, si nosotros vivimos para Él, lo normal es que esas instrucciones, esas enseñanzas, se las transmitamos a nuestros descendientes. En 2 Timoteo 1 y 4, refiriéndose a Timoteo, dice de que la fe fingida que no había en Timoteo, no fingida que había en Timoteo, porque él había sido instruido por su abuela y por su mamá en el camino del Señor. Eunice y Eloida, creo que se llamaban las dos señoras. Y dice que en Timoteo en capítulo 3 dice que desde la niñez había sido instruido en las Escrituras. Eso es algo que nosotros, como justos, como hijos de Dios, como siervos de Cristo, debemos hacer con nuestros descendientes. El Señor estaba preveyendo que Abraham iba a hacer eso con Isaac, con Jacob, y como el Señor lo marca a través de las Escrituras. Los judíos hoy en día, para que un judío sea hombre de la ley, a los 13 años se constituye hombre de la ley, tiene que recitar partes del Pentateuco, de los 5 primeros libros de la Biblia, ante los rabinos. Y el primer libro que le enseñan a un niño judío es Levítico. Y qué tremendo que en Levítico 18 y 19 habla de las relaciones sexuales prohibidas. Así que el Señor desde niño instruye al hombre en esos conceptos que a veces son tabú. El Señor desde siempre lo ha marcado en su pueblo, que debe darse a conocer esos principios y esos preceptos de parte de Dios. Jesús, a los 12 años, cuando se perdió en el templo, que estaba hablando con los sacerdotes y con los líderes, precisamente estaba haciendo ese acto de convertirse en hombre de la ley. Un niño judío, desde los principios bíblicos no hay adolescencia. Se es niño hasta los 12. Después de los 12 ya el hombre se hace responsable ante Dios de su conducta y de su comportamiento. Entonces, así como dice que Abraham iba a enseñar a su descendencia y a su casa después de él a enseñar justicia y juicio y el temor del Señor. Y dice, para que haga venir Dios sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Pareciera que nosotros en Génesis 15 habíamos estudiado que cuando Dios hizo el pacto con Abraham de darle la tierra que hoy está Israel a su descendencia, si no se acuerdan del texto, cuando el Señor mandó a hacer Abraham un pacto en Génesis 15, cuando partió los animales en 3 partes, el becerro, el carnero y la oveja, 3 animales en 2 partes, y los puso de frente la una a la otra. Ese pacto consistía que los pactantes tenían que pasar 1 y 2 veces, y el que no cumplía pacto le ocurría lo mismo que le pasó a los animales, lo cortaban por la mitad. Pero cuando Dios hizo ese pacto con Abraham, en Génesis 15, dice la Biblia que Abraham estaba dormido. Y que el que pasó entre los animales partidos fue una antorcha de fuego y una columna de humo.
La antorcha de fuego y la columna de humo representa a Dios. Sí, es Dios un pacto incondicional de que Dios iba a cumplirle esa promesa a Abraham. Abraham, tú no tienes la capacidad de cumplir este pacto, yo lo voy a hacer por mí mismo. El Señor, gracias a Dios en Cristo, nosotros tenemos ese pacto incondicional de que se cumple en nosotros lo que el Señor nos prometió. Sí hay algo de parte de nosotros para con Dios, pero no depende de nosotros, depende de Dios, porque dice la palabra de Dios en Filipenses 2 y 13, que Dios es el que pone en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad para que le obedezcamos. No es algo en nuestras fuerzas humanas, porque en nuestras fuerzas humanas nunca vamos a poder cumplir con el estándar de conducta que Dios nos exige. Y por eso el Señor nos dejó al Espíritu Santo. Hay una escritura que vamos a leer que está en Romanos 8, 2 y 13, que nos reafirma eso. Romanos 8, 2 y 13. ¿Ya lo tienen? Romanos 8, 2 y 13. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne para que vivamos conforme a la carne, no conforme a nuestra naturaleza, no para que hagamos lo que nuestra carne nos pide y quiere hacer. Y dice el versículo 13, porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, en mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Es decir, es el Espíritu Santo quien nos santifica, quien nos equipa y quien nos capacita para vivir de acuerdo al estándar de conducta que Dios requiere para sus hijos. Vayamos a Hebreos 13. Hebreos 13 para reafirmar esta verdad bíblica. Porque esto es algo que nosotros se lo debemos pedir al Señor. Señor, lléname de tu presencia para que pueda vivir conforme a lo que tú requieres que un hijo tuyo o una hija de tuya viva. Hebreos 13, 20, 21. Miren lo que dice la palabra de Dios. Miren qué promesa espectacular. Santi se ríe cuando yo digo espectacular. Hebreos 13, 20, 21. Esto es una promesa maravillosa de parte de Dios. Miren cómo se reafirma. Y el Dios de paz, refiriéndose al Padre, que resucitó a los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno, miren lo que dice el versículo 21, os haga actos con P, de aptitud. Cuando leemos acto con P, es que eso no lo tenemos nosotros, nos los tienen que dar, nos los tienen que otorgar, o si no, no lo podemos hacer, no lo podemos lograr. Pero miren, os haga acto en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable delante de Él, por Jesucristo, al cual sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Dios, por el Espíritu Santo, es quien nos equipa y nos capacita para que podamos vivir una vida agradable a Él, y como dice su palabra, para alabanza y gloria de su nombre y de su gracia. Continuemos con Génesis. Vayamos a Génesis 18. Génesis 18, 20, 21. Entonces Jehová le dijo,
Entonces Dios le dijo a Abraham: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. No significa que el Señor en su omnisciencia no lo sabía. En Génesis 11, cuando la torre de Babel, dice que el Señor descendió para ver la obra que estaban haciendo los hombres. No significa que Dios desde su omnisciencia, desde su trono, no sabía lo que estaban haciendo, sino es una manera del vocablo bíblico de saber de que Dios en su inmanencia, es un concepto filosófico acerca de Dios, en su inmanencia está al tanto de todo lo que ocurre en la creación. Está en control de toda la creación y que ningún detalle se le escapa. Y la misericordia y la paciencia de Dios tiene un límite. Tiene un límite. Y en ese límite llega un momento en que el Señor se le vuela la piedra, como dice Gera. David, el caso de David con Betsabé, cuando David peca con Betsabé, eso no fue un pecado de un día. Dicen los estudiosos bíblicos que David en el adulterio con Betsabé duró aproximadamente 1 año. Y que cuando Natán lo reconviene de parte de Dios, le dice: el Señor ya estaba dispuesto a quitarte la vida. Ya el Señor estaba dispuesto a quitarle la vida a David. Sino que cuando Natán le cuenta la parábola, que David entra en razón, porque el pecado hace que el ser humano pierda la razón y la conciencia de Dios, David reconoce y he pecado en contra de Dios y le pide perdón al Señor. Pero las consecuencias de su pecado las tuvo que recoger, porque todo lo que el hombre siembra, dice la palabra de Dios, recoge. El que siembra para la carne, de la carne recoge corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu cosecha vida eterna. Y vemos el Salmo 51, ya David arrepentido, pidiéndole perdón al Señor por esa conducta. Entonces llega un momento en que el nivel de pecaminosidad del ser humano como individuo, como pueblo, como nación, como sociedad, llega a un límite, inmediatamente viene el juicio de Dios. Inmediatamente viene el juicio de Dios. Y el juicio de Dios, dice la palabra de Dios, que el pecado es muerte. El pecado es destrucción. Vamos a reafirmar esto que estamos diciendo en Romanos 2. Romanos 2. Cuando habla del justo juicio de Dios, porque cuando Dios emite un juicio, lo está haciendo como un Dios justo, no como un Dios tirano o como un Dios que está para castigar y para ajusticiar, un Dios rabioso. No, Dios es un Dios de misericordia, un Dios de paciencia. El Señor le habló al reino del norte, a Israel, durante 100 años. Antes de que viniera el juicio sobre Israel. Y al reino del sur, Judá le mandó profetas durante 200 años antes que le viniera el juicio de parte de Dios. Sí, cuando el Señor emite un juicio es porque realmente el límite de su paciencia y de misericordia ya se ha sobrepasado. Romanos 2, capítulo 2 de Romanos. Versículo 4. Miren lo que dice: o menosprezáis las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Entonces, el Señor en su benignidad, paciencia y longanimidad
en esa benignidad nos guía es al arrepentimiento. Pero miren lo que dice el versículo 5. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, al judío primeramente, también al griego o al no judío, pero gloria y honra y paz para todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Entonces, el Señor va a juzgar. Y dice que el que va a juzgar a la humanidad va a ser Jesús, conforme a su obra en la cruz. Pero gracias a Dios, si tú eres cristiano, si eres discípulo de Cristo, ya fuiste juzgado en la cruz de Jesús. Y vamos a recibir su benignidad, su bendición, más allá de lo que hoy en Cristo estamos recibiendo. Pero por eso intercedamos por nuestro Sodoma. Por eso es el título de la enseñanza de hoy: intercedamos por nuestro Sodoma. Y ahora viene la parte final del texto que estamos estudiando esta noche, enfocado precisamente en todo lo que nosotros como justos, como Abraham lo era, debemos hacer, y lo que debemos procurar para con los no justos. Entonces vamos a leer Génesis 18 del 22 al 33. Vamos a hacer una sola lectura porque es una lectura que se complementa la una con la otra, porque lleva un hilo conductor todo este texto, y después desarrollamos, si Dios permite, lo que significa ser justo, que es la mejor y mayor bendición que nos podemos llevar esta noche para con Dios. Entonces, Génesis 18, 22, 33. Y se apartaron de allí los varones y fueron hacia Sodoma. Pero Abraham estaba aún delante de Dios. Y se acercó a Abraham y le dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Mira qué bendición tan espectacular. Abraham estaba aún delante de Dios. Dios había descendido y estaba con Abraham. Pero hoy nosotros, por medio de la sangre de Jesús, dice la palabra de Dios, que tenemos acceso al lugar santísimo. Y así como Abraham estaba con Dios, nosotros también tenemos la posibilidad de ir por medio de la sangre de Jesús al trono de la gracia de Dios a interceder por los no salvos, por los no perdidos de nuestra familia, de nuestra comunidad, de nuestra ciudad, de nuestro país. Y miren, Abraham hace una pregunta lógica: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizá haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás el lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Lejos de ti el hacer tal que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío, nunca tal hagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Entonces respondió Dios: si hallare en Sodoma 50 justos dentro de la ciudad, perdonaré a todo ese lugar por amor a ellos. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, y aunque yo soy polvo y ceniza, quizá faltarán de 50 justos 5. ¿Destruirás por aquellos 5 toda la ciudad? Y dijo: no la destruiré si hallare allí 45. Y volvió a hablarle y dijo: quizás se hallare allí 40. Y respondió: no lo haré por amor a los 40.
Y dijo: no se enoje ahora mi señor si hablare, quizá hallará allí 30. Y respondió: no lo haré si hallare allí 30. Y dijo: he aquí ahora que he emprendido a hablar a mi señor, quizá no hallará allí 20. No la destruí, respondió, por amor a los 20. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablare solamente una vez, quizás hallare allí 10. No la destruí, respondió, por amor a los 10. Y Jehová se fue, y luego que acabó de hablar a Abraham, y Abraham volvió a su lugar. La semana siguiente nos vamos a dar cuenta que había solamente un justo, que era Lot. Pero Lot vivía en Sodoma y le decía a los de Sodoma: hermanos míos. La semana entrante vamos a ver eso. ¿Sí? ¿Cómo así? ¿Qué significa ser justo? ¿Qué es justo bíblicamente hablando? En Hebreos 11 nos dice la palabra de Dios de que Abel era justo, de que Enoc era justo, que Noé era justo. Es decir, antes del diluvio habían personas justas en la tierra. ¿Qué significa la palabra justo? Anota este concepto: libre de culpa. Justo significa libre de culpa. Y como es libre de culpa, vas a ser libre de condenación por esa culpa. Entonces, la palabra de Dios habla de justos desde el Antiguo Testamento. Entonces, ¿qué es justo desde hoy en día? Vayamos a Romanos 1. Romanos se conoce como el quinto evangelio. Porque Romanos habla mucho de la salvación. Romanos 1. Romanos es el libro que habla más de la salvación, de lo que es ser justo. De Romanos 1, capítulo 1, versículos 16 y 17. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Justo es sinónimo de fe, de creer, de confianza en Dios. Al judío primeramente y también al griego. Versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito: mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe en Dios. Para ser justo tienes que ser fe, tienes que tener fe. Y si tienes fe, eres justo. En el evangelio se manifiesta por fe, para creer, y para fe, para seguir creyendo en el evangelio, en la persona y en la obra de Jesús. Pero en Romanos 3:10, el apóstol Pablo dice que no hay justo ni aún uno. ¿Por qué en Romanos 3:10 dice que no hay justo ni aún uno? No hay justo ni aún uno, tratar diciendo al Espíritu Santo que nadie puede llegar ante Dios diciendo que es libre de culpa, de pecado delante de Dios. Y Dios, preveyendo que tenía que justificar al ser humano, miren lo que dice en Romanos 3:21. Romanos 3:21. Ya lo tenemos. Romanos 3:21-26. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron están destituidos de la gloria de Dios. Eso era antes de Cristo. Ahora en Cristo, ¿y cómo lo hizo Dios en Cristo para con nosotros? Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. ¿De cómo el Señor nos justificó a
un precio. Dice la Biblia que el Señor a nosotros nos compró, nos redimió de la culpa del pecado, de la condenación del pecado por medio de la sangre de Jesús. Por eso dice, siendo justificados gratis por su gracia, por su favor inmerecido, porque no lo podíamos obtener, no lo podíamos conseguir, mediante la redención, mediante el precio de la muerte de Cristo en la cruz, el Señor nos justificó. Miren lo que dice el versículo 25, vamos a leer hasta el 26. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. La palabra propiciación es ofrenda. La ofrenda que Dios exigía para que el ser humano se justificara delante de él era la muerte de Cristo en la cruz. No había otra ofrenda que podía justificar al ser humano delante de Dios. Por eso la ofrenda fue Dios mismo por medio de la persona y el sacrificio de Cristo Jesús. Eso es lo que significa propiciación. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Miren, dice 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él, refiriéndose a Dios, sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Si tú tienes fe en Jesús, ya tú eres justo. Entonces cuando digan no hay justo, no hay uno, eso era antes de Cristo, ahora en Cristo ya eres justo. Lo reafirma el Espíritu Santo ahí mismo en Romanos por el capítulo 4, vamos a leer del 1 al 6, del 1 al 5. Miren lo que dice. ¿Qué pues diremos que haya Abraham nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Génesis 15. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y nosotros ya somos justos en Cristo. Complementando eso, en el versículo 23 al 25 de Romanos 4, mira lo que dice. Dice que Abraham le fue contada la fe por justicia, pero mira lo que dice el 23. Y no solamente con respecto a él se describió que le fue contada, es decir, no solamente Abraham, porque creyó a Dios, le fue contada por justicia, sino mira lo que afirma el Espíritu Santo, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto es justo por la fe en la persona y en la obra de Cristo Jesús. Y en Romanos 5:1, miren lo que dice, justificados. Y ya eres justo y lo está afirmando, pero justificados pues por la fe, por la confianza, por creer en la persona y la obra de Jesús, hacemos paz para con Dios, con nuestro Señor Jesucristo. Y ahí mismo en Romanos 5, del 6 al 11, miren lo que dice. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Impío significa falta de piedad, y piedad significa devoción a Dios. Todos nosotros, antes de conocer a Cristo, éramos impíos, porque no teníamos devoción a Dios. En Cristo comenzamos a practicar y a tener devoción hacia Dios. Entonces comenzamos a tener piedad. Pero cuando habla de impío, es aquella persona que no tiene piedad o devoción a Dios. Y ya nosotros en Cristo podemos comenzar a tener esa devoción a Dios. Entonces, porque Cristo cuando éramos débiles, a tiempo murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un uso. Con todo, podría ser que algunos se van a morir por lo bueno. Y aquí nos dice a nosotros que éramos impíos, que éramos injustos, que éramos malos, mas Dios muestra su amor para con nosotros
la bendición que hay en el versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Así como el Señor libró a Lot, el justo, de lo que iba a pasar en Sodoma y Gomorra, el Señor a nosotros nos va a librar de lo que va a pasar en el mundo entero en la gran tribulación. Es decir, nosotros nos vamos en el rapto con el Señor. Porque como el Señor, como le dijo a Abraham, tú no puedes castigar al justo con el impío. Y eso es bíblico. Cuando el Señor castigó a la humanidad con el diluvio, sacó a Noé, que era justo, con su familia. Es bíblico cuando el juicio de Dios que viene sobre la tierra, nosotros, gracias a Dios, lo vamos a experimentar. El versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Si por la muerte de Cristo el Señor nos salvó, por la vida de Cristo el Señor nos libra de la vida venidera. ¿Por qué? Porque Cristo, que está haciendo ahora la diestra de Dios, intercediendo a favor nuestro como nuestro gran sumo sacerdote. Y las oraciones de Cristo, si yo las escuchaba y las cumplía aquí en la tierra, imagínense las oraciones de Cristo a la diestra de Dios en el cielo. El Señor, esa intercesión y esa oración de Cristo, ese acto de abogado de Cristo, abogado tenemos para nuestro Padre Jesucristo el justo. Él está a la diestra del Padre intercediendo y abogando a favor nuestro por su causa, no por nosotros, sino por la causa de Él, por lo que Él experimentó en la cruz. No es porque, ay, qué bueno Alfonso, ay, qué bueno Santiago, ay, qué bueno José, no. Padre, yo morí por Alfonso, Padre, yo morí por José, Padre, yo morí por Santiago, Padre, yo morí por Ricardo. La mediación es la persona y la obra de Jesús. No es porque nosotros seamos lo suficientemente buenos para merecernos librarnos de la ira de Dios. Es la sangre de Jesús la que Dios a nosotros hoy nos ve por medio de la sangre de Jesús, y es como si estuviera viendo a Jesús. No es libre de culpa, no es libre de condenación. Pero ¿por qué estamos hablando de nuestro Sodoma? Cuando en Mateo 11, los mensajeros de Juan el Bautista le preguntaron a Juan el Bautista, vayan y pregúntenle a él si él era él o estamos esperando a otro. Y Jesús le dice, vayan y digan a Juan el Bautista lo que ustedes oyen y ven. Los muertos son resucitados, los paralíticos andan, los ciegos ven, los sordos oyen, a los pobres les predicar el evangelio, y ellos van, se van por Juan, y Jesús testifica de Juan, y después que testifica de Juan, Jesús dice algo tremendo. Algo tremendo que tiene que ver con nosotros hoy en día, porque tenemos que interceder por nuestro Sodoma. ¿Y por qué nuestro Sodoma? Porque así como Sodoma es una ciudad costera, Cartagena es una ciudad costera, y todo lo que practicaban los de Sodoma se practica aquí. Es la misma situación, con diferencia de años, pero es la misma situación. Pero así como el juicio de Dios iba a venir sobre Sodoma, un día va a venir el juicio de Dios sobre el mundo entero, y nosotros como Abraham tenemos que interceder por los justos, pero también por los perdidos, para que el Señor, así como los salvó a ellos, nos salvó a nosotros, nos salve también a ellos. Entonces ya para terminar, en Mateo 11:20, miren lo que dice, anoten en esta escritura. Entonces comenzó a reconvenir a las ciudades a las cuales había hecho muchos de sus milagros, porque no se habían arrepentido, diciendo, ay de ti Corazín, ay de ti Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en vosotras, tiempo de que estuviesen arrepentidos con silicio y con ceniza. Está hablando de ciudades paganas con
ciudades de Israel, está haciendo el comparativo. En esas ciudades no estuvo Jesús y no se hicieron los milagros de Jesús. Hoy nosotros como iglesia somos los representantes de Jesús y testificamos de Jesús por medio del Espíritu Santo. Entonces dice el versículo 22, por tanto digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para ti y para Sidón que para vosotras. Versículo 23, y tú, Capernaum, que era donde Jesús vivía, en ese territorio, que eres levantada hasta el cielo, hasta Gades será batida, porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. Y cuando se predica de Jesús, cuando somos ministros del ministerio de reconciliación y hablamos de Jesús a los no salvos, a los no perdidos, a los perdidos, a los no salvos, ellos no van a tener excusa. Y miren cómo si en Sodoma se hubiera hecho, ellos se hubiesen arrepentido, pero Capernaum, que era el centro de operaciones de Jesús, no lo hicieron. Pero cuando si hay un tiempo donde más se predica de Jesús, donde hay más conocimiento del Evangelio, de la palabra de hoy, es este tiempo. Y no haber excusa de adelante. Yo no sabía. Es que a mí no me dijeron. Cartagena es nuestro Sodoma. Intercedamos con nuestro Sodoma. Pidamos a Dios por la salvación de los perdidos de Cartagena. La sociedad no va a cambiar, ni un político, ni la economía, ni un economista, ni un sociólogo, ni un filósofo. De acuerdo a la Biblia, la sociedad se va a corromper más y más. Nosotros como iglesia estamos aquí para hacer luz. Y como luz, dice que alumbre nuestras buenas obras delante de los hombres. Nosotros lo que tenemos es que testificar de Jesús para que la plenitud de los gentiles entre al pueblo de Dios. Así como un día te predicaron a ti, tú tienes que predicarme a los demás. Pero confiando en la obra de Jesús. Y hay un punto para recordar lo de hoy. Precisamente eso. Lo que nos hace aceptos delante de Dios fue su justicia imputada a nosotros en la muerte de Cristo. Eso es lo que nos permite a nosotros ser aceptados delante de Dios. No es humanamente lo que vamos a ganar, es Dios por su justicia en Cristo y por la obra del Espíritu Santo que cada día nos equipa, nos santifica y nos capacita para que vivamos para Dios. Vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús de Nazaret, porque nos has justificado gratuitamente por tu gracia, por la redención que hay en Cristo Jesús. Y te pedimos, amado Padre Celestial, que ahora justos delante de ti por medio de la fe en Cristo Jesús, permítenos vivir una vida agradable a ti, Señor. Haznos aptos en toda buena obra para hacer tu voluntad, Señor, como dice tu palabra, haciendo tú en nosotros lo que es agradable delante de ti. Capacítanos, Padre, equípanos, prepáranos para que nosotros podamos vivir para la alabanza y gloria de tu nombre y de tu gracia, para que nosotros podamos ser efectivos y eficientes en ese ministerio de la reconciliación, Señor, de hablar de la persona y de la obra de Cristo, Señor, a favor de los perdidos. Bendito sea por esta noche, Padre, que hermanos te bendecimos, así como guardaste nuestra llegada a este lugar, guarda nuestra salida y la llegada al lugar de nuestro destino, Dios. En el nombre de Jesús, nuestro único y suficiente Señor y Salvador personal,